Bendiciones a todos. Gracias por estar con nosotros en este tiempo de bendición. Venimos hablando acerca de mejorar nuestra fe. Y la semana pasada leímos una porción de la Escritura poderosa en la cual quiero seguir el día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6 y 7, y dice la palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A mí me parece que cada semana que leemos esta misma porción de la Escritura se vuelve como más vibrante, más emocionante poderlo leer. Lo primero es que el apóstol le dice a la iglesia que tenemos que tener diligencia, ¿no? La palabra opuesta a diligencia es retrasar, es dejar para después, ¿verdad? Y es importante que nosotros entendamos que el Señor nos habla de que seamos diligentes en tomar acción sobre estas cosas que nos está enseñando la Escritura. Y dijimos la semana pasada que la fe, dice la Escritura en Hebreos 11:1, es certeza y es convicción de aquellas cosas que nosotros no vemos, que son promesas de Dios, pero que nosotros tenemos la certeza y la convicción de que han de ser en nosotros, de que son sí, amén, y son verdaderas. Pero la fe también es el conjunto de creencias que nos hacen ser discípulos de Jesús, porque abrazamos ese conjunto de creencias que determinan lo que es la fe cristiana, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que entender que la fe es algo que está intrínseco en nosotros como seres humanos. Todos los seres humanos nacidos sobre esta tierra, todos tienen fe, porque es un elemento intrínseco de nosotros, ¿no? Pertenece a nosotros, es como la sangre, es como los huesos, es como la piel, pertenece al ser, a nosotros, a nuestra creación humana, pertenece la fe. Solo que hay gente que tiene fe en Dios, y tiene gente que tiene fe en el diablo, y tiene gente que tiene fe en el hecho de que no existe un Dios o que no existen seres supremos. La fe está dirigida a diferentes concepciones de la vida, y usted va a tener fe para creer que le va a ir bien en la vida, pero va a tener fe para creer que todo es una desgracia y todo es un problema y todo es una situación. A eso yo le llamo la fe en reversa. Usted usa una fe en reversa cuando tiene miedo, cuando usted cree que todo va a ser un problema, una desgracia, una situación, o fe en avanzada cuando usted cree que la sanidad, los milagros, el poder de Dios, la manifestación de Dios viene a ser. Ahora bien, la fe también es un don del Espíritu Santo. La Biblia dice que hay 9 dones del Espíritu, y entre ellos está contado la fe. Es decir, que hay una fe que nos es concedida por el Espíritu de Dios a nosotros. Por eso es que es importante que todos nosotros querramos, anhelemos, deseemos y busquemos la vida del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, porque el Espíritu de Dios en nosotros trae consigo esos dones del Espíritu Santo, y entre ellos la fe que es necesaria para creer por encima de las circunstancias, por encima de las cosas naturales, en sanidad, en provisión, en restauración, en liberación, en bendición. Esa fe extraordinaria que viene potenciada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, el apóstol Pedro le dice a la iglesia que a esa fe le tenemos que añadir virtud o excelencia moral, y lo hablamos la semana que pasó. Que a la fe le tenemos que añadir conocimiento. Si usted no me oyó, aquí en el canal de YouTube usted va a encontrar la predicación anterior para que lo pueda conectar con esto que venimos hablando ahora.
Ahora la Biblia dice que esa diligencia de que a la fe le añadas virtud o excelencia moral y le añadas conocimiento, ahora te dice que le tienes que añadir dominio propio. El dominio propio y la templanza es lo mismo, son lo mismo. El apóstol Pablo los menciona junto a otras palabras cuando habla acerca de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y habla acerca de que el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es como si fuera un racimo de uva, es la manera mejor de describir esto. Y el fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y algunos otros contra los cuales dice la palabra no hay ley, porque el que practica tales cosas es maduro y entonces la palabra lo llama perfecto. Así que dominio propio y templanza básicamente es lo mismo y es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Y se trata de control de tus emociones, es control de ti mismo, es que tú estés al mando de ti, es que tú te autogobiernes en tu vida. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder y dominio propio, dice la palabra. Y cuán importante es que siendo discípulos de Jesús nosotros nos autogobernemos, nosotros tengamos cuidado. Y mira, esto es para la vida diaria. Esto es para la vida diaria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de autogobierno y nosotros hablamos de dominio propio, por ejemplo, vamos manejando, nosotros respetamos los límites de velocidad, no andamos a la carrera y como los locos por ahí, como nos nazca y como la emoción fluya, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿O qué pasa? No es qué pasaría. ¿Qué pasa cuando tenemos conductores en las carreteras dejando que las emociones fluyan? Acá el siervo se ríe, se sonríe. ¿Por qué? Porque uno va, yo espero que no seas tú que te rías de que recuerdas a alguien haciendo lo que era por la carretera, ¿verdad? Pasa de un lado para otro y a veces termina eso en un accidente simplemente porque no se dominó. Las personas que beben alcohol, licor o toda clase de cosas que vuelve a la gente loca o tienen consumo de cualquier sustancia controlada, ¿qué les sucede? Que la sustancia supuestamente controlada los descontrola. Y esa falta de dominio propio los lleva a autoflagelarse, los lleva a dañar a otro. He oído testimonio de gente que ha estado en las drogas y que dice que para asaltar a alguien o para atentar contra la vida de otra persona se drogaban primero para poder ir a hacer aquello que están determinados o contratados para hacer, ¿no? Y entonces las drogas y todo eso alteran su sentido, llevándolo a hacer cosas que están fuera de su dominio y de su autogobernanza. Y en la fe en Cristo Jesús, nosotros como creyentes tenemos que autodominarnos. Ya quizás la gente sale del uso de drogas o el abuso del alcohol, etcétera. Pero no significa que no haya cosas con las que nosotros tenemos que lidiar. La gente lidia con la ira, con el enojo, que también es una forma de droga, ¿no? En algunas personas que son muy explosivas, que cualquier cosa les molesta o les incomoda. No sé, salió el sol, se enojan. Llueve, se enojan. ¿Los conoces? Alguien tocó bocina, se enojan. La persona se estacionó mal, se enojan. No le diste lo que pidió correctamente y te mencionan 4 generaciones para atrás en tu vida. Y tú dices, pero no hay autocontrol. Y nosotros cuando salimos a la calle, alguna vez, hace algunos 2, 3 años atrás, no, a lo mejor un poquito más, yo iba por la calle, iba por una de las avenidas y porque me cambié de un carril para otro, la persona que venía detrás mío se paró y eso que estábamos detenidos. Solo lo que hice fue mudarme de carril lentamente porque el tráfico estaba detenido. La persona que venía detrás mío no le gustó,
se paró al lado mío, bajó la ventana. Yo me asusté porque pensé que me iba a sacar un arma o algo así, ¿verdad? Estamos en Texas, donde la gente tiene portación de armas, y sacó una lata de algún refresco o algo y me la tiró en la ventana, la reventó contra mi ventana. Simplemente porque me pasé de un carril a otro. Eso se llama descontrol de sus emociones. Y la palabra nos llama a que nosotros tengamos dominio propio o templanza. Yo quiero preguntarle a los músicos aquí, todos son músicos aquí. Quiero preguntarle a ustedes, ¿qué pasa con una guitarra que tiene la cuerda monga o un bajo que tiene las cuerdas monguitas o una batería que tiene los cueros mongos? Mongos es flexibles, no tensados. ¿Qué sucede? Discípula del Señor, ¿qué sucede? Si tu instrumento musical tiene el cuero suave. No se escucha. No se escucha, el sonido no es el mejor. Por eso lo tienes que ¿qué? No se escucha. No se escucha. Sí, es verdad, porque le das y no tiene el mismo sonido que cuando está ¿qué? Templado, ajustado. ¿Qué pasa con el bajo si tiene las cuerdas mongas? No están ajustadas. No suena, suena mal, no se escucha, literalmente no suena. Y tu instrumento no sirve si tiene las cuerdas mongas. Mongas digo, ¿verdad? Que están blanditas. Entonces hay que ¿qué? Ajustarlas, hay que templarlas. De tal manera que tenga el ajuste correcto para que se escuche ¿qué? Bien. Entonces, dominio propio es esa capacidad que nosotros tenemos de autoajustarnos para sonar bien, para quedar bien, para vernos bien, para manejarnos correctamente. El ejemplo más claro de esto es en el norte del Perú. Hay algo que a mí me gusta muchísimo y está asociado a la música o el baile de la marinera, que es este baile tan tradicional de los peruanos. Ellos tienen unos vestidos hermosos y todo lo demás, pero incluyen el caballo de paso fino, y son unos caballos altos, grandes, hermosos, ¿verdad? Y los caballos pareciera que bailan con la música y van de aquí para allá y según lo lleva el jinete, pero es un espectáculo verlo. Ahora les tengo que decir que los caballos no nacen así. Los caballos, aunque sean caballos de pura sangre, son caballos que nacen y necesitan formación. Nacen y necesitan ser entrenados por esa persona que es capaz de ayudarlos a que ellos puedan entender que con un golpecito de la cuerda, del cabestrillo, ellos se van a mover a la izquierda o se van a mover a la derecha, van a caminar elegantemente hacia adelante y entonces termina siendo un espectáculo. Ese mismo caballo, sin entrenar, nadie lo va a querer montar, no va a poder ser montado. Por más bello que pueda ser el caballo, si no está entrenado para que se domine a sí mismo y para que se sujete a la obediencia del jinete, entonces ese caballo no va a poder ser parte de este espectáculo que le llaman la marinera en el norte del Perú. Otro ejemplo maravilloso es el ballet. El ballet yo lo veía en mi casa desde que yo era niña y me encantaba el movimiento de las bailarinas porque son movimientos increíbles. La pregunta es, ¿todos nosotros podemos hacer ballet? Y aquí todo el mundo me dijo que no y yo les voy a decir que sí, pero necesita ¿qué? Entrenamiento. No importa si eres hombre o son mujeres, todos lo pueden hacer. Algunas de ustedes lo han hecho, otros no lo han hecho. La realidad es que el ballet es la capacidad que nosotros tenemos para el control corporal, de cómo poner las manos, de cómo poner los pies, ¿verdad? De cómo pararse. Y eso para el modelaje, para la vida,
para la gimnasia y para toda clase de cosas. El ballet es muy interesante porque puede ser el principio de muchas cosas en la sociedad o de muchas prácticas. Pero qué lindo es ver una mujer que se mueve con delicadeza, que camina con elegancia, ¿verdad? Y aún los hombres. Porque no es lo mismo ver a un hombre que camina con elegancia. Y no estoy hablando de que pierda su hombría y que sea una loca. No estoy hablando de eso, un esplumado. No, estoy hablando de esos hombres que caminan con elegancia, que se autogobiernan, que se dominan, ¿verdad? Asimismo, de la misma manera las mujeres, no es igual ver una mujer tomba, ¿no? Y grandota que se mueve como mejor le da la gana, que sube los pies, que se sopla la nariz, que escupe en cualquier lado. Qué terrible es ver un ser humano sin forma, sin modales, ¿verdad? Otra cosa es cuando tú tienes una persona que se autodomina, que sabe usar los cubiertos, que se levanta de la mesa y recoge todo lo que utilizó y lo tira en la basura, deja el lugar limpio pensando que detrás va a venir otra persona, que no piensa solo en sí mismo, sino que también piensa en los demás. Cuando hablamos de dominio propio, la manera como tú te comportas de manera natural con la gente es la manera como tú te comportas contigo mismo y la manera de tu pensar. Tú tienes gente que no tiene autogobierno o dominio propio y te va a robar y te va a pasar por encima y te va a dañar, porque vive para sí egoístamente y no se domina a sí mismo, sino que sus impulsos son los que lo llevan a hacer todo el tiempo, porque no lo enseñaron a gobernar sus emociones. Yo he estado en países donde los hombres orinan en cualquier lado, y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que en unos países se da y en otros no. Y en los países que no se da eso, que ves a los hombres orinando en la calle, pues no es que son más hombres que los que, o son unos superhombres, o que tienen una configuración diferente a los países en los cuales sí la gente lo hace. Es cuestión de dominio propio. Si nosotras las mujeres no podemos dominar, los hombres se pueden dominar. ¿Sabe que al año de edad de un niño, qué sucede? Las mamás le enseñamos a un niñito a que tiene que ir ¿a dónde? Al baño, y le llaman el potty training, donde vamos entrenándolo a que, ¿sabes qué? En este lugar, no lo puedes hacer en cualquier lugar, no lo puedes hacer en cualquier sitio. Tienes que entender que para esto hay un lugar. Como para comer es la mesa, el baño es para hacer tus necesidades, ¿verdad que sí? Pues nosotros tenemos que entender que así como hacemos cosas de nuestra vida regular y nos entrenamos, tenemos que aprender a tener dominio propio. Hay gente que no tiene dominio propio con la Coca-Cola. Yo era una que no tenía dominio propio con el refresco y que estaba atada al bendito refresco. El año pasado, por cierto, voy a cumplir un año, gloria a Dios por eso. Después de muchas batallas con la adicción al azúcar, entiendo yo, tomé la decisión y le pedí al Señor la vez 1.000.000 de veces que me ayudara con liberarme de esto. Pero como eso, hay gente que no tiene dominio propio con la comida, con el sexo, con lo que oye, con lo que ve, con la vida. ¿Y saben qué cosa? El dominio propio es un fruto del Espíritu que nos ayuda a conquistar, que nos ayuda a lograr en la vida. Es autocontrol, es moderación, es tener moderación con la manera como hablamos. Cuando la gente no tiene moderación con lo que habla y es un chismoso que habla de todo el mundo y habla cualquier cosa y todo lo que le venga a la cabeza lo dispara, esa persona no tiene dominio propio y por lo tanto no está manifestando la vida de un discípulo de Jesús. Los discípulos de Jesús necesitamos tener dominio propio. Sujetar nuestras emociones a la gobernanza del Espíritu Santo es clave para una vida de victoria y de bendición. Para poder tener éxito en la vida, dominio propio.
para no, ¿cómo se llama? Perder la tabla o el rollo, como dicen los peruanos, frente a las circunstancias de la vida. Dominio propio para que las circunstancias, las eventualidades de la vida no nos hagan desistir de nuestro propósito y de nuestra meta determinada y de nuestro objetivo. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado en ocasiones que me he propuesto una meta y al principio, en el primer obstáculo, ya no quiero seguir, me canso, no quiero continuar. Pero he tenido que aprender en el camino de mi vida cristiana, a lo largo de mis años de vida, que me tengo que dominar y que no puedo dejar que cualquier viento contrario me cambie mi meta y mi objetivo y la determinación que tengo de conquistar cosas en la vida. Y eso es dominio propio. Ahora bien, dice el apóstol Pedro que tenemos que ser diligentes con esto. Sea diligente con el dominio propio. Sea diligente con lo que hacemos, la manera. Y esto para nosotros, pero para Dios. Porque somos discípulos del Señor. Hay gente que no le importa. Que bueno, esto así soy, aguánteme así. ¿Sabe que nadie lo puede aguantar si usted no aprende a dominarse a sí mismo? Y que aunque usted diga que el mundo me domine, se va a quedar solo. Nos vamos a quedar sola porque nadie nos va a querer aguantar. Porque es parte de amar a nuestro prójimo el tener dominio propio. Ahora la siguiente palabra es paciencia. Dice, fe más paciencia, fe más dominio propio, fe más conocimiento, fe más virtud o excelencia moral. Y ahora dice fe más paciencia. Yo le llamo a la paciencia la ciencia de la paz. Y ha oído cuando la gente dice los mejores guerreros eligen sus batallas. Y es importante que nosotros entendamos que paciencia y elegir tus batallas son cosas que tienen que estar juntas. Nosotros no podemos andar por la vida peleados con el universo, con el mundo entero. Tenemos que aprender a elegir nuestras batallas. Necesitamos entender que paciencia es soportar, tolerar, atravesar situaciones. Paciencia es la perseverancia hacia una meta, el sobrellevar pruebas en paz. Es una expectante espera por el cumplimiento de lo prometido o ver logrado aquello en lo cual nosotros estamos trabajando. ¿A quién le ha faltado paciencia alguna vez? Bueno, levanten las dos manos y los dos pies porque a todos nos ha faltado paciencia. Y dice la escritura, dice la palabra, que para que nosotros tengamos conciencia de eso, que la prueba produce ¿qué? Paciencia. Así que si a ti te falta paciencia, te tengo que decir que el Señor te va a meter en prueba para que tu paciencia aumente, para que tu paciencia se incremente, para que tu paciencia sea formada. Gálatas capítulo 6, versículo 9, por acá. Santiago, por favor, léelo. Santiago 1, del 4 al 6. Primera de Tesalonicenses 5, 14 y Primera de Pedro 2, 20. De nuevo, Gálatas, para los que me ven a través de mi canal de YouTube. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Santiago 1, del 4 al 6 y el versículo 9. Y luego Primera de Tesalonicenses 5, 14. Y por último, Primera de Pedro 2, 20. Dice, y no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra dice que nosotros no nos podemos cansar de hacer el bien. Y yo sé que ustedes en algún momento, al igual que yo lo he experimentado, le hemos hecho bien a alguien y esa persona no nos ha pagado de la misma manera, sino que al contrario, le hicimos bien y dieron mal por bien. Y uno se enoja y se incomoda y pareciera que el corazón se le cierra. Pero paciencia es, no importa cómo responda la gente
mente, yo tengo que continuar haciendo bien porque esto se trata de una cuestión de naturaleza. Y muchas veces la impaciencia y lo que genera lo que la gente hace, que es enojo, que es contienda, que es molestia, nos estorba en nuestro desarrollo de paciencia. Pero no importando lo que la gente haga, nosotros tenemos que seguir haciendo bien. ¿Por qué? Porque eso incrementa mi paciencia. ¿Qué dice Santiago 1, 4 al 6 y el 9? Pero tenga la paciencia su obra completa, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Amén. Entonces, necesitamos comprender o necesitamos nosotros entender que el Señor dice que la paciencia tiene que tener su obra completa en nosotros, ¿verdad? Y nosotros necesitamos de esa paciencia en nuestra vida unida a nuestra fe, porque la fe es esperar, es la certeza, es la convicción de lo que nosotros esperamos, de las promesas del Señor. Pero podemos desesperarnos en el proceso. El Señor me dijo que Él me iba a liberar papeles. El Señor me dijo que Él me iba a dar un nuevo trabajo. El Señor dijo que iba a abrir. Hay gente que me está viendo que tiene una palabra en el corazón de que el Señor iba a abrir su vientre para recibir una semilla y tener un hijo. Y no han visto esa promesa cumplida. Porque necesitamos a la fe meterle ¿qué? Paciencia. Yo espero en la paz del Señor, en la convicción de que Él lo va a hacer, de que Él va a cumplir esa palabra en mi vida, y no hay nada que altere esa paz o esa convicción que hay en mi corazón, porque mientras espero, mientras ejerzo mi fe, le añado esa fe, paciencia. La paciencia es la capacidad de ser lentos para airarnos. Yo no sé usted, pero hay gente que es fosforito, que lo tocas y ¡fum! ¿No? Y se quema completo. ¡Fum! Rápido se aira. Y es un esfuerzo que nosotros debemos hacer por controlar nuestras emociones, ¿no? Gente que dice, déjala fluir. Pero ¿sabe que una emoción, me enseñaba esta semana mi hija Sara, dura 120 segundos? Pero es nuestro corazón el que alarga por mucho más tiempo esa emoción, que la mantiene como viva. Es decir, que el enojo te dura 120 segundos, ya está. Pero nosotros, por nuestro carácter, hacemos que esa emoción que solo dura 120 segundos nos dure 1 año, 2 años. Hay gente que me está escuchando y que me está viendo, que lleva 5 años, 10 años enojado. Pero esa emoción pasó de ser un momento natural, de una emoción que el eterno Dios puso dentro de nosotros como un elemento del ser humano, ¿no? Y la estiró por conciencia, por decisión propia, pero no debe durar más de 120 segundos. Y la Escritura por eso nos dice algo muy interesante, que dice 1 Tesalonicenses 5:14. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dice la palabra que Pablo le dice a la iglesia,
los animo a que tengan paciencia con todos, a que tengamos paciencia con la gente, con las personas a nuestro alrededor. 1 Pedro 2:20, ¿qué dice? Pues, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Muy bien. Y dice la palabra que si nosotros soportamos, o sea, es decir, tenemos paciencia. ¿Qué gloria es que tú pecando te metan un bofetón? Pero siendo gente que vive en santidad, tiene que pasar por proceso. Eso es una gloria que todos nosotros debemos ver como una honra tremenda en nuestra vida. La palabra dice que la prueba produce paciencia en Santiago 1:2-4, que es resistencia, que es aguante con alegría, que es constancia. ¿Ha visto algunos videitos? Yo he visto algunos videitos de el trabajo de la gente, de los chinos, que van y recogen las piedras y entonces las muelen y le sacan el color azul y luego las lavan, y es un proceso de días y días y días hasta que logran sacar un tarrito de esa tinta azul. Eso en América usted no lo va a ver. Eso usted no lo ve, y entre la población más joven menos. Porque vivimos en una generación de que las cosas tienen que ser, ¿qué? Rápida, la comida rápida, la medicina rápida, el dolor se te tiene que ir de ahora para ahora. No aguantamos, no sé, una gripe de hoy para mañana, y entendemos que las enfermedades tienen cierto proceso, y que si uno espera un poquito, la enfermedad, pues el cuerpo mismo la puede desintegrar y te puede sanar rápido. Corremos para tomarnos un medicamento, ¿no? Y como hizo una serie de cosas, nosotros tenemos que entender que si nosotros no nos hacemos conscientes de lo que significa la paciencia, nunca la vamos a desarrollar. Y sobre todo el día de hoy, que tenemos tantas cosas tan rápido a la mano, pero la paciencia nos ayuda en entender los procesos de Dios en nuestra vida, ¿no? Nosotros no tenemos de hoy para hoy un hijo. ¿Cuánto demora el tener un hijo? En nosotros los humanos son 40 semanas, 10 meses. O 9 meses, como se le dice habitualmente, pero en realidad son 10 meses. Pero sin embargo hay otros animales que Dios creó que necesitan 2 años para poder tener un solo animalito, ¿me entiendes? Hay otros que tienen menos tiempo, hay otros que tienen mucho más tiempo. Y los procesos en la vida necesitan de nuestra paciencia. Y cuando uno no es paciente, alarga los tiempos, empeora las cosas. Yo me he dado cuenta que cuando yo me vuelvo impaciente con respecto a algo, en vez de acelerar los tiempos, uno cree que impaciente hace que las cosas se aceleren. Lo que he hecho es retardar los procesos, es poner cosas en pausa. Pero cuando he tomado la determinación de autodominarme, de gobernarme y permitirle a Dios el proceso en mi vida, las cosas cambian y pareciera que se acelera el tiempo en la vida de uno. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos y abracemos la paciencia. A diferencia de los chinos que se toman todo el proceso del mundo para hacer cosas espectaculares, tenemos la gente que hace las cosas rápido y que la hacen a la chamba, a lo que sea, a la porquería. Y entre comparar una cosa que se hace muy rápido, ¿no? Como los carros de lujo y los carros de venta rápida, la diferencia es obvia. Por eso las cosas que toman más tiempo tienen más valor que aquellas cosas que se construyen de manera rápida. Y también tiene más largura en el tiempo. Un carro que se hace mucho mejor, está mejor diseñado, tiene mucho más trabajo, dura más en el tiempo, tiene mucho más valor en el mercado que un carro de uso y bótalo. De un carro que lo tienes este año y en 5 años va a ser tirado al junker.
Y eso es como resultado de ese proceso. A ese proceso le llamamos paciencia. En resumen, todo discípulo de Jesús tiene que valorar, amar y abrazar la paciencia. Entrenarse en ella como una virtud requerida a todo aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que ha sido llamado de las tinieblas a la luz y que ha decidido ser un discípulo de Jesús. Nosotros necesitamos demostrar paciencia en nuestra vida. La Biblia dice, aírate, pero no peques. Airarse es ese momento, como le digo, de esos 120 segundos, el shock del momento del enojo por la situación que está pasando. ¿Qué pasaría si nosotros no nos enojáramos en la vida? Si no nos enojáramos en la vida, no pondríamos límites seguros para cosas que nos van a incomodar, y como resultado de que nos incomodó por esos 120 segundos, ¿me entiende? Usted dice, esto no está bien, esto tengo que pararlo aquí. Pero si usted, tomando la emoción, que solo le dura un momento, la alarga, entonces entramos en un problema porque le crece una raíz de amargura, tiene un corazón dañado por todo el tiempo que usted no suelta esa carga. Por eso la palabra dice, aírate pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo, o sea que la ira tiene que ser corta. Y tienes que dominarte y tienes que tener paciencia. Otra cosa es que nosotros entendamos que me enojé y ya quiero golpear y ya quiero dañar. ¿Ha visto a la gente que ¡pum! Y me enojé y le rompo? Yo he visto gente que agarra, me enojaste, ahora te rompo el vidrio del carro. En una ocasión, hace un año atrás, iba un artista de apellido Levis en una avenida. Se enojó con otro señor, el señor se bajó y le dijo no sé qué cosa. Él se bajó y le tiró un puño, el señor se cayó y murió allí. Hoy el muchacho, que tenía una carrera impresionante, por un momento de ira, está pagando no sé cuántos años metido en la cárcel y perdió su carrera como artista y quedó mal ante el mundo siendo un artista internacional simplemente por un momento de ira, donde no tuvo paciencia, donde no se autodominó y la vida le dio el pago debido a su extravío, el pago que corresponde a una persona que no se domine. Jóvenes, estamos llamados a que nuestra fe sea enriquecida con dominio propio en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra alimentación, en nuestro guardar principio, en que mi sexualidad es bellísima y está guardada para el acto mismo del matrimonio y no para otro momento de la vida, porque estoy honrando a Dios. Me importa poco lo que el mundo pueda decir, si se burla, si no cree lo mismo que yo creo. Nosotros creemos en la santidad, nos dominamos en nuestro carácter, en nuestro hablar con los demás, en la manera como nos comportamos y cómo vivimos. Esto nos va a llevar a tener éxito en Dios. Yo te bendigo esta noche, yo te bendigo este día. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia de fe y sigamos discipulándonos para ser cada día mejores discípulos de Jesús. Bendiciones.